Buenas tardes. El legado musical de Matilde de la Torre y Zaida Hernández Úrculo, que ya es alguien conocida en el ámbito de las Jornadas Internacionales de Música Coral de Astillero. Estuvo hace 7 años. Ahora recordábamos que precisamente estaba embarazadísima. El peque ya tiene 7 años, ¿sí? 8. Entonces, hace 8 años. Bien. Y nada, de aquellas trataba un tema interesantísimo que era Crisálidas, sobre el movimiento coral en Santander que acababa el siglo, que empezaba otro siglo. Bueno, un tema verdaderamente fascinante, muy interesante, y del que precisamente en esa temática abrió una brecha importante el trabajo de Zaida. Y ahora viene con un trabajo también que está reciente, es de recientísima publicación, ¿no? Es de este mismo 2023. El legado musical de la Torre es el libro de la monografía que ha dedicado precisamente a Matilde de la Torre, una figura que desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista también que incluso desborda lo patrimonial, porque es una figura que tiene un interés literario, artístico, social, desde el punto de vista incluso de algo que se reivindica tanto, el feminismo, etc., pues es una personalidad fascinante. Toda su aventura vital y investigativa, etc., es fascinante, y que tiene también muchísimos lazos con el mundo de la música coral, porque no en vano ella pues fundó, desarrolló Voces Cántabras de Cabezón de la Sal, que visto en perspectiva pues es un grupo pues que dejó una estela importantísima dentro de lo que es el ámbito de la música folclórica, que a veces, bueno, es una crítica, me adelanto de hacer una crítica a cierto sentido de lo folclórico que se ha desarrollado no solo en Cantabria, sino en muchísimos ámbitos españoles, en el que lo folclórico se ha quedado un poco pues, en repetición de determinados sistemas, y sin embargo pues, en ese momento Matilde de la Torre abrió unas vías de una autenticidad que hoy se van a poder ver y escuchar. Dejamos a Zaida. Tenéis una muy pequeña biografía de lo que son sus intereses académicos y de investigadora, pero decir que, bueno, pues que es muy pequeño para todo lo que la labor que ha desarrollado y está desarrollando y desarrollará, porque tenemos muchísima esperanza, pues eso, en ver cómo la figura de Zaida pues va creciendo en los próximos años. Se lo agradecemos muchísimo, porque además hoy las circunstancias personales de Zaida eran difíciles para estar en Astillero, pero no ha querido dejar de estar con nosotros, y te lo agradecemos muchísimo. Y nada, que estamos ansiosos de escuchar tu conferencia. Gracias, Zaida. Gracias. Pues muchas gracias por la presentación. Veremos si lo merezco. Presento la figura de Matilde y presento su legado. Pero antes de nada, quería darle las gracias, por supuesto, además las bodas de plata, 25 aniversario, coincide hoy día 25, o sea, la elección de astros que hablábamos antes, que muchísimas gracias por contar conmigo aquí, que espero que disfruten tanto como yo no solamente de la figura de Matilde, sino sé que muchos los voy a tutear, no ustear, ¿vale? Muchos de vosotros también pertenecéis a un coro. Yo he pertenecido y pertenezco siempre a coros desde que era muy niña, con lo cual hay mucha idiosincrasia del propio coro que vais a sentir como diciendo sí, claro, seguro, casi seguro, ¿vale? Os presento el legado musical de Matilde de la Torre. Para los que tenemos el ojo más avizor, si os fijáis en la figura donde pone legado es cursiva. ¿Por qué? Porque Matilde, el legado que coge es, como bien decía Jesús, coge parte de ese de todo el contexto que tiene en ese momento folclórico,
y lo transforma, lo armoniza, lo sube a un escenario y hace y deshace un poco como se hacía en ese momento, lo que hacían la gran mayoría de los recopiladores, que era decir, absorbo lo que tengo, principalmente porque la preocupación en ese momento era, Dios mío, se está perdiendo, con los cuplés, zarzueleros, eso está escrito, no lo digo yo, y tienen un miedo absoluto a que toda esa sabiduría, toda esa tradición se pierda, con lo cual empiezan a recopilar. Y recopilando, en muchas ocasiones, se evitan los retorneos de la voz. Los retorneos, lo que en música llamamos trinos, mordentes, ¿sí? Se quitan las caídas, los arrastres, que serían los glissandos, por ejemplo, es lo que digo, o el ataque de la nota, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se va corrigiendo y descorrigiendo a nivel académico. Y vamos a ver también un poco por qué y cómo lo hacen, ¿no? Esta es una foto que me encanta porque es una foto muy poco conocida. Esto es 1930, Matilde está justo en el medio y para mí esta foto realmente es en Valladolid, en el Teatro Calderón, una de las actuaciones que hacen para mí representa mucho lo que significa estar en un coro. Matilde, de las poquísimas veces que sonríe, es cuando la pillan junto con su corito, como ella le llamaba, su corito chiquitín. Y es que todos los que hemos estado en coro sabemos que estar dentro de un coro es algo más que ir a cantar o algo más que ir a bailar, ¿verdad? Vamos a ver un poco de contexto musical, algo que nos comentaba Jesús del contexto europeo, ¿vale? Digamos que voy a refrescar un poco los que estuvisteis en la otra, pero muy poquito, muy suave. Luego vamos a ver en qué se mueve y por qué se mueve Matilde en esos términos y vamos a ver parte de sus hitos. Esta es una de las fotografías prácticamente inéditas de una familiar que vive en Madrid, de Noemí Cueto, y que tenía, gracias a su padre. Esta prácticamente es una fotografía desconocida, es Matilde en su juventud. Matilde nace en el 84, es oriunda de Cabezón de la Sal, y en el 46 muere en México, exiliada, porque su vida política le llevó por esos cauces, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tuvo que exiliarse para salvar su vida. Ha escrito a docente, conferenciante, articulista, de todo, y además va a ir fundando un coro con todo eso. De Matilde es una figura a nivel musical muy poco estudiada, más el coro, pero su figura, lo que es en sí, cómo pensaba y desarrollaba su pensamiento y su discurso musical, que ha sido un misterio. Entonces, a mí hay una imagen que me gusta mucho, que es pensar en ella cuando era una niña y ella describía que desde la biblioteca que tenían en Cabezón de la Sal, de la biblioteca de lo que es ahora el Elías Valle del Saja, ¿saben dónde está? Pues justo ahí estaba su casa, justo en esos terrenos. Entonces, ella se acurrucaba en la biblioteca y escuchaba a su madre tocar el piano. Aprendió de su madre, autodidacta, ella nunca tuvo títulos, de hecho la academia que abre en Cabezón es gracias al título de Consuelo Verges, o sea que con eso está todo dicho, porque ella no tiene a nivel académico un título que la vale. Eso no quiere decir que no tenga detrás un bagaje enorme, cultural a muchísimos niveles, porque ya, si no recuerdo más, la primera novela que edita es a los 18 años. O sea que eso ya nos da un poco 18 o 20 años, una cosa así, ¿vale? O sea que eso nos da un poco además con una carga impresionante. Matilde, cuando ya, o sea, sus primeros años de vida, se empieza a gestar una de las partes del movimiento coral, ¿no? Que es el auge del movimiento eufemístico en Cantabria, lo que define Nagore Ferrer como el auge del movimiento eufemístico en Cantabria, o sea, en España, y cómo llega a Cantabria. Entonces, ¿qué sucede? Que además se junta con que en 1900 en Cantabria hay un antes y un después en la música.
en la música folclórica, sobre todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque justo a finales del siglo XIX, os sonará tal Jesús de Monasterio, a lo mejor, ¿no? Entonces, Jesús de Monasterio tiene un rifirrafe, o sea, es Vox Populi, con entre otros Delfín González, porque Jesús de Monasterio afirma que no hay música cantada, propiamente dicha. Entonces, claro, hay gente que se le pone los pelos de punta y dice, bueno, a ver, ¿cómo puede decir usted eso? Sí, vaya usted al Valle de Caborniga, vaya usted y le indican sitios a los que ir a alimentarse de lo que se considera aquí música cántabra. ¿Qué sucede? Que al final Jesús del Monasterio dice, pues sí, va a ser que sí. ¿Y qué pasa? Que como en casi todo en general, y esto es una crítica desde la propia academia, ¿vale? Porque yo pertenezco a la academia, pero parece que si lo dice la academia, ¿no? La academia con una mayúscula, la universidad, no sé qué, parece que tiene más, como más pozo, ¿no? Parece como que tiene más respaldo. Entonces, ¿qué hace Jesús del Monasterio para reafirmarse? Junta nada más y nada menos que a Tomás Bretón y Roberto Chapí. Y los trae a esta Cantabria y dice, vamos a hacer la fiesta montañesa. En la fiesta montañesa se hace el 12 de agosto de 1900 y es un antes y un después total. ¿Por qué? Porque antes de 1900 no existía ese auge general en Cantabria, en la región, de música folclórica como tal. Empezaba pero a partir de ese momento, a partir de ese respaldo de la academia, por decirlo de alguna manera, se empiezan a hacer las primeras recopilaciones. De hecho, la primera surge de ahí, y se edita un libro de canciones montañesas de 1901 concretamente, y además lo gana un burgalés. Que se te queda el juego y dices, bueno, habría aquí gente para recoger. Pues lo gana un burgalés, Rafael Calleja, nada más y nada menos. Se edita un libro con una recopilación y unas pequeñas notas de, pues desde que son los picayos hasta tonadas, hasta de todo. Y de hecho, incluso se acompañan y se armonizan con piano. Tonadas, piano, picayos, o sea, hay algo que dentro de esa recopilación, de ese querer salvaguardar, parece que tiene que tener detrás ese respaldo académico y armonizado. ¿Veis por lo que voy, verdad? Con esta idea. Entonces, lo que nos llega aquí de ese movimiento orfeonístico es principalmente en dos corrientes. Por un lado tenemos la orfeonística francesa, que tiene una orientación docente. ¿Esto qué significa? Que cuando ellos quieren enseñar a cantar a las masas corales que tienen en ese momento, porque los coros no surgen porque sí, los coros surgen de una necesidad en el siglo XIX de, y cito textual, no son palabras mías, llevar a los obreros después de la salida de las fábricas a otro sitio que no fuera o la taberna o el lecho ajeno. Cito textual. Con lo cual, era una manera de que ellos fueran a hacer algo como, léanme la ironía, como más adecuado para ellos, que les ayudara a civilizar el espíritu, ¿vale? Porque la música ayudaba, entre otras cosas, a civilizar el espíritu, esas costumbres rudas que traían. Y insisto, léanme la ironía porque no son mis palabras. Y por otro lado, tenían la corriente orfeonística alemana, que tenía un claro componente patriótico. Entonces esas dos llegan a España a través de Cataluña, por Francia. ¿Qué pasa? Que se mueve ese movimiento, valga la redundancia, se mueve por toda la península, y cuando quiere llegar aquí, muy a finales del 19 ya, se empieza a instaurar, pero con una finalidad docente. Con lo cual, se instaura a través de la docencia, esto es, enseñamos a cantar, pero también enseñamos música. Música letrada, esto es, académica, como qué notas un sol, qué notas un do, etc. ¿Vale? Porque ellos también estaban interesados en eso. Y de hecho, las primeras, los primeros reglamentos que se conocen son precisamente
con la docencia por bandera. Eso sí, dependía de si pertenecías al Orfeón, me da igual, pues no sé, Salvador de Luca, era distinto si pertenecías al Orfeón Cantabria, que era el Orfeón de los Señoritos, se lo llamaban. ¿Por qué? Pues porque era un orfeón que estaba formado por, hablamos de una sociedad de clases y estaban formados por generalmente burgueses. Eso sí, si pertenecías a él había que pagar una cuota alta, con lo cual ahí cortaban el flujo por cómo llegar ahí. Pero en los propios estatutos, el Orfeón Cantabria decía, hombre, pero si el Orfeón Cantabria ve alguna voz que valga mucho, pero que no se lo pueda permitir, pues venimos. Es otra manera de decir, no solamente van a pertenecer aquí aquellos que sepan y quieran saber música, e incluso como socio, juntando 5 que quieran estudiar violín, se pone profesor de violín, con lo que pagaban, con eso os digo todo, sino que además si vemos que alguien de otro coro nos gusta la voz, lo vamos a traer para acá. ¿Vale? Es una manera también de formar su coro y asegurarse que todas las voces que ellos querían estuvieran aquí. Matilde tiene todo este caldo de cultivo alrededor mientras ella va creciendo a nivel musical, con lo cual la formación de los coros viene de alguna manera ya implícita en ella. Ella ve formarse y escucha a muchos coros, y de hecho su primera obra, que se titula Voces Cántabras, que la vamos a ver luego, porque en estos últimos 14 años he investigado mucho la figura de Matilde. Entonces, uno de los motivos era que no se sabía por qué había puesto Voces Cántabras al coro campesino, Voces Cántabras. Y a través de la documentación se sabe que es, o he sabido que es por una partitura que ella hace a raíz de una recopilación. Y he conseguido la recopilación de las coplas, y estoy segura de que cuando os ponga las coplas, alguna la vais a saber. Vamos a estudiar, o vamos a ver, perdón por lo de estudio, pero es que tienes que hacerte, que te sabes que no lo pregunto al final, lo prometo. Por un lado, la faceta articulista, la etnógrafa y armonizadora, la directora y divulgadora y la de gestión y organización. ¿Qué pasa? Que ella, lo más conocido de ella a nivel de discurso musical son precisamente todo lo que publica, las distintas secciones que publica en el Cantábrico. Semicorcheas, pentagrama, orfeónica y folclore. ¿Sí? Y además es muy interesante ver cómo ella desarrolla no solamente su pensamiento musical, sino también el pensamiento musical que toma parte de los lazos que tiene a nivel nacional con gente muy importante del folclore aquí, pero también a nivel internacional. Porque además de eso, sabía idiomas. También vamos a ver cómo, sobre todo vamos a centrarnos mucho en Matilde la música, o sea, qué es exactamente, cómo desarrolla ella el coro campesino Voces Cántabras. A través del estudio del repertorio, esto es, mirar muchos periódicos, coger cuáles son los conciertos, qué repertorio hacía, etc. Vemos que pasa desde, al principio de todo, hacía caballería rusticana, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. O también, así de memoria, os diré el Negra Sombra, y pasa de todo ese tipo de repertorio, lo concluía en los conciertos con alguna tonada, con alguna aire montañés, que decía ella, ¿sí? Y al final pasa de ser eso a única y exclusivamente hacer folclore, escenas costumbristas, incluso subir los picayos a un escenario, hacía de todo. Pero siempre enfocado en folclore, al final de la etapa siempre hacía folclore, ¿vale? Y eso es sobre todo a raíz de uno de los viajes que hace. Funda, por supuesto, en su faceta de divulgadora, funda el coro campesino en 1924. No era en el 27, que era lo que se quería hasta ahora, sino que lo funda en el 24. Se creía que era en el 27 porque uno de los miembros de la coral, refundada en el 81, Gelo,
que por aquí también tenemos otro gelo, guardaba nada más y nada menos que una memoria que había escrito la Junta Directiva. Una memoria preciosa, maravillosa, con las tapinas verdes, nada. Y quedaban 2 ejemplares de ella, nada más y nada menos. Y en ella se decía que el coro, en la propia memoria se decía que el coro se había fundado a partir de 1928. Pero no es así. Matilde lo hará de manera oficial en ese momento, pero la documentación nos lleva hasta 1924, nada más y nada menos. Y estrena con el coro en 1924 el Cabezón de la Sal, que además Cabezón de la Sal tenía un teatro. Ya no tiene. O sea, a día de hoy no tiene. Lo echaron abajo. Y cito textual para hacer dinero. Entonces, ¿qué pasó? Que ese teatro maravilloso, hacían obras de teatro. ¿Sabéis quién le hacía los decorados a Matilde? María Blanchard, porque era su prima. Y estaba por allí y hacían una obra de teatro maravillosa y los decorados pues se los hacía María Blanchard, así como andar por casa, casi nada. Entonces, el ambiente en el que ella se mueve es, o sea, ella se cogía, para que os hagáis la idea de la personalidad de Matilde. Matilde se queda huérfana muy temprano y ella decide, poco más o menos antes de su capa a un ensayo, porque la casan con un primo en Perú, ella se va hasta Perú y a los 15 días aquel matrimonio ya no da para más y Matilde haga sus cosas y se vuelve. Fin. De hecho, no se dirige a su marido, salvo en el testamento, para decir que hasta aquí hemos llegado y que sea lo que le toque, que le deshereda de todo. Porque solamente se ha dirigido a ella para maltratarla, no sé si dice verbalmente, y improperios y no sé cuantísimas cosas. Con lo cual, ella hace su ensayo allá donde va. Y, insisto, para que os hagáis una idea de la personalidad de Matilde, si ahora mismo nos llama la atención ver a una mujer montar a caballo, imaginaos en 1920 ir de cabeza a Mancuerras a ver a Concha Espina, porque venía de Madrid y ella se escapaba hasta allí, y como la misa, digamos que no le hace mucha gracia, pues para poder celebrar la misa le cantaba parte de los picayos, la salve concretamente, que le cantaba a Concha Espina. Y entonces se tiraba 2 meses cantándole la salve a Concha Espina, y Concha Espina cada vez que iba a misa le decía: oiga, su amiga Matilde no aparece, y le disculpaba, cuando era ella, le disculpaba, ¿no? De alguna manera tenía ese uso, entre comillas, de la música para librarse también de allá donde no quería acudir. De hecho, llamaba muchísimo la atención eso, que llegaba a caballo, se bajaba del caballo, estaba y... Buenos días, Concha, ¿cómo está? Tal cual. Matilde era mucha Matilde, mucha. En gestión y organización yo me he encontrado que desde el mismo periódico, en los años 20, ella ya empieza a decir cómo podría ser su idea de distribuir un coro o nombrar los coros, ¿no? Como si es un coro de más de 100, pues, o un gran coro, y decía, y por favor, para fundar este tipo de coros tenganse en cuenta, por ejemplo, cosas tan perentorias que los que estamos dentro del coro decimos, claro, pero los que están fuera ni lo piensan, que es, imagínense mover a una masa de 100 personas hace 100 años a Madrid a un concierto, por ejemplo. ¿Ven lo que digo? Incluso sin hacer distingos entre hombre y mujer, dice que las rondas se van a denominar así siempre y cuando tengan menos de 25 miembros. Entonces, si una ronda, lo que conocemos nosotros por ronda, no es precisamente por un número de componentes, es por el tipo de canciones que hacen y por el tipo de funcionalidad que tienen, ¿no? Yo tengo un palo de ronda, a mí no me lo regalo, tengo un palo de rondar. Como me dijo el que lo hizo, Carlos Pérez Valdás, me dijo, es de señorita, ¿eh? ¿Por qué? Porque es más chiquitín, más fino, pero es un señor palo de ronda, ¿eh? También lo digo. Nos encontramos con que organiza desde este momento hasta 1967, en el que nada más y nada menos
que escribe a Presidencia Josep Prat, porque lo que quieren es formar entre ella y Eduardo Martínez Torner, que están hablando para montar una sociedad nacional de folclore. Eduardo Martínez Torner, reconocido folclorista a nivel nacional e internacional. De hecho, este no es el primer proyecto que tienen juntos, y a través de la documentación, como digo, porque encontré muchísima documentación inédita, resulta que Eduardo Martínez Torner y Martínez Latorre ya mantenían correspondencia en los años 30 y 31. De hecho, tienen un proyecto internacional, del que luego os hablaré, con esto. ¿Qué sucede? Que, como bien decía, esos lazos nacionales e internacionales le llevan a que ella está en Santander con los alumnos de los cursos de inglés en el Teatro Pereda, nuestro desaparecido Teatro Pereda, y da un concierto con el coro campesino Voces Cantaras, y en ese momento hay representantes allí de la English Folk Dance Society, y le dicen: Matilde, ¿qué te digo yo? Que vamos a hacer un congreso internacional en Londres, que si os venís. Esto en agosto. Y Matilde mueve cielo y tierra para conseguir el dinero e irse el 31 de diciembre de ese mismo año. O sea, imaginaos conseguir en un país en ese momento, los permisos, etcétera, etcétera. En 5 meses, 6, consigue el dinero para mover todo el coro, no, 30 a Londres. Imaginaos la cara de Matilde cuando está con un pie dentro del tren y le dicen: ¿qué te digo yo, Matilde? Que te vas a llevar a 2 periodistas, 2 del coro los tienes que sacar. Pues yo creo que Matilde, a pesar de que tenía el carácter que tenía, no supo cómo decir eso y mandó un emisario. O sea, mandó a otra persona del coro decir: dile a Florencio que no viene, dale dinero por favor para el viaje de vuelta y para algo de comer. Pues vosotros os imagináis organizar algo, vosotros que estáis metidos en el mundo coral, que sea tan importante para Matilde el ver a su coro allí y tal, y que en un último momento le digan: quítame a 2, que te vas a ir a 2 periodistas. Pues la pobre, o sea, quiero decir, no tuvo que ser un trago bueno para ella, sobre todo cuando directamente es que ni lo dijo. Y ojo, yo he hecho entrevistas a muchas personas y gente que eran herederos directos de Matilde, tan directos, que mi maestra de piano era la hija de una alumna de Matilde de la Torre, de piano, me enseñaba a tocar el piano, tan directo como eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entrevistas a gente que sus madres y sus padres han estado allí, te dicen, te cuentan cosas que luego no salen en la documentación, entonces tú tejes todo eso. Y resulta que Matilde les enseñaba también eso que voy a definir como disciplina social. Me explico. Cómo comer alrededor de una mesa con las convenciones sociales. Esto es cómo coger un cuchillo y un tenedor, la seriedad donde se pone, que eso a día de hoy nos puede parecer extremadamente paternalista, y no quito que así fuera, pero lo que conseguía ella es que ellos pudieran moverse en unos ambientes en los que no se les abrían las puertas. Tal es así, mirad, no tengo una presentación, pero sí, hay una foto muy llamativa de la cena de gala que se les ofrece al coro cuando termina su estación en Londres. En ella, que pierdo los papeles. En ella, lo voy a pasar para que lo podáis ver. Vais a ver en primera instancia a todas las personalidades, ¿vale? Matilde está al fondo,
y está concretamente aquí. Costó mucho reconocerla, pero está aquí, está escondidilla. ¿Por qué? Porque está al lado de su coro. Uno de los periodistas recoge que en un momento dado de la cena, los ingleses, yo he convivido con ellos y su idiosincrasia es muy, ¿cómo decirlo? Digamos que tenían, al menos en ese momento, muy marcada la sociedad de clases, lo que era un gentleman y lo que no. Entonces ellos se extrañaban de cómo podía ser que alguien con las manos tan callosas pudiera comportarse como un gentleman, como un caballero, como una dama, cómo podía ser, como que si les estuvieran engañando, ¿no? Y Matilde cogió a uno de ellos y le enseñó las manos. Y dijo, ¿ven las manos tan callosas que tienen? Estos son personas del campo, son personas que están acostumbradas a trabajar con sus manos. Esto lo hacen porque lo han visto hacer y lo han hecho toda la vida. Y no, o sea, les parecía algo, porque allí la gente que bailaba, de hecho, el presidente de la propia Sportman Society se pone a bailar, o sea, y son gente con cierto estilo que se ponen a bailar, y ellos era como, no entendían que el único coro que había venido de Europa, que era este, pudiera, uno, bailar así, y dos, que también supiera comportarse en una mesa, cómo era aquello. O sea, para que os hagáis la idea de lo que significaba en ese momento para ellos. De hecho, esta es la única foto que se conserva, porque las fotos que sacan allí pertenecían a The Times y costó mucho dar con una foto original, y esta es una de ellas. Es una foto original, es la única foto que hay, de hecho por detrás tiene el sello de The Times y esto, el copyright, para siempre. Pero bueno, a ver si se pudo conseguir para la investigación y fue, la verdad es que muy interesante. Esos lazos internacionales nos hablan de, por ejemplo, de Violet Arford. Violet era nada más y nada menos que la mano derecha de Douglas Kennedy, presidente de la English Folk Dance Society. ¿Qué pasa? Que entre la documentación inédita, entre muchísimas cartas, aparecen varias de Violet. ¿Por qué? Porque cada vez que va a visitar España, escribe a Matilde y le dice, me voy a pasar. No solamente eso es la anécdota para lo que hay detrás. Cuando te pones a tirar del hilo, descubres que Violet Arford ha escrito distintos artículos que tienen que ver con el folclore en Cantabria. El calendario folclórico de Cantabria, o al menos lo que a ella le llama la atención del folclore de Cantabria, lo va señalando. Y eso tiene una divulgación a nivel internacional. Con lo cual, el estudio no solamente es el estudio de la música en Cantabria por parte de Matilde, por parte de Eduardo Martínez Tornero, no. También existe esa divulgación internacional. De hecho, tal es así. Bueno, este es Aurelio del Llano, también de documentación inédita de los lazos nacionales que tenían. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se entrelaza Aurelio del Llano con el discurso que ella tiene de la música folclórica y cómo ella admite en los discursos, estos también son inéditos, en los discursos que ella da, que le piden dar a la música folclórica, ella siempre señala que la música folclórica de alguna manera ha revivido gracias a la academia. ¿Por qué? Pone el ejemplo de los albarqueros santanderinos. Dice que los albarqueros santanderinos estaban relegados a sus cantos, como a escondidas, y que desde que hay concursos se atreven a cantar, que incluso componen para poder subir al escenario, que como si hubiera revivido todo eso, ¿no? Para ellos es como una manera de justificar también el que ellos recopilen, armonicen y de hecho cambien muchísimas de las no voy a decir armaduras, pero casi, ¿vale? De lo que son los principios del pentagrama, lo que es la armadura
en la que se desenvolvería, o la no armadura en la que se desenvolvería una tonada montañesa, por ejemplo, ¿vale? Que luego vamos a oír a Manuel, que canta maravillosamente. Aquí es lo que hace es señalar que, por ejemplo, aquí dice: el campesino de talento natural compara según las luces civilizadoras recibidas. Esto es, gracias a la luz que aporta la academia, el campesino dice: pues ahora sí es mi momento, me voy a subir al escenario, voy a cantar, voy a hacer, ¿no? Porque es como ese respaldo es el que justifica el respaldo académico también en base a esto, ¿no? En base a eso. Entonces, sin detenerme mucho, mirad, ¿os suena el pañuelo de seda de mi bolsillo que vengo de lavar del río? A lo mejor, digo, vale. Pues este es el documento que firma Matilde de la Torre. De hecho, este es justo, está este es el sabor de la tierruca, y en su libro fundacional aparece estas coplas firmadas por, dice, canciones montañesas para temas populares, a 4 voces, para los coros montañeses. Dice, por el príncipe negro. Coros montañeses, el sabor de la tierruca. Por el príncipe negro. Lo firma, y a mí es lo que me extraña, porque te vas a la documentación, nosotros pues, siempre tenemos la fea costumbre de, esto es así, voy a ver y comparo. Entonces, cogiendo el periódico, te das cuenta que es Matilde quien firma la partitura de Voces Cántabras. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué si era Vox Populi, de hecho lo presenta? O sea, es que Voces Cántabras se cantó en Sevilla, se cantó en un montón de sitios distintos de Cantabria, antes de que ella fundara el coro en 1924. Entonces, ¿por qué ocultar y por qué lo firma como el príncipe negro? De hecho, hay un artículo en este mismo folleto, que es así chiquillo, que estaba en la Fundación Joaquín Díaz, de Dueña. Tenía también un discurso de como los coros infantiles que fueron hacia adelante. O sea, era un discurso propio de Matilde, más bien. Entonces, no sé. Esta otra, El agua menudita cae, curiosamente, es una de las poquísimas grabaciones que hay del coro. La época de divulgación, de esplendor mayor es de 1929 a 1962. Todos esos lazos internacionales que os comento suceden en este momento. La gran mayoría de los conciertos son del 29 al 32. Es una época de esplendor que luego empieza a decaer. ¿Por qué? Porque Matilde se va nada más y nada menos que a ser diputada por Asturias en el PSOE y acaba de diputada en Madrid. Junto con María Lejarra, por ejemplo, ¿sí? O María Martínez Sierra, como ella a veces le suscribía, ¿no? con los apellidos de su marido. ¿Qué sucede? Que durante este momento, en el 29, nada más y nada menos que se llama la Exposición Internacional de Barcelona. Allí consigue, Matilde se va de duelo, va varias veces a Santander y dice, aquí estamos todos muy equivocados, o sea, parte del coro este va a ir. ¿Por qué? Porque hace un coro mixto de varios coros de Cantabria. Hay baile, danza, bolos, la romería montañesa, un desfile, no sé, hay de todo. En 1929, Cantabria lleva una representación de todo lo que considera autóctono de aquí. ¿Sí? Desde los bolos hasta los picayos, que es parte de lo que veis a la derecha, es la danza de los picayos, etcétera, etcétera. Y lo hacen en el pueblo español, en ese rediseño que estaba en Montjuïc, ¿vale? No queda nada de nada, porque he ido hasta allí a verlo. Y no queda nada, lamentablemente, de todos los escenarios que hicieron. O sea, de estos en concreto, de estas escaleras, son una reproducción de las escaleras cuando, si alguna vez visitan
si ven las escaleras, yo de hecho iba buscando las escaleras y decía por aquí, por aquí, por aquí, la foto está por aquí, no, y no estaba, ¿vale? Porque esto sucede dentro de ese pabellón. Y luego, esa difusión que hay, seguro que vosotros la vais a entender mucho mejor. Cuando el coro está allí, claro, el coro está representando, aparte de ese gran coro que hacen, está representando a Cantabria y a Cabezón. Entonces hay una imagen que es que en Cabezón había solamente 2 bares que tenían radio. Lo que sucede ahora con el fútbol, de risa, comparado con lo que sucedía con los coros. De risa. Estaba todo el mundo pegados a las radios en los 2 bares a escuchar lo que estaban cantando allí, lo que estaba sucediendo, todas las conferencias, porque se llevaron conferencias, se llevaron o sea, de todo. O sea, es que es una cosa que ahora dices, pero ¿cómo va a ser? Pues era. Se recibía los coros, por favor que tomen nota por ahí, se recibía los coros con la banda municipal, el alcalde, no sé qué, a la puerta del tren. Había, o sea, hay unas fotografías de de cientos y cientos y cientos de personas para escuchar los coros en los kioscos. O sea, era una cosa, era una representación y un fervor que era, o sea, venía el rey, ¿con qué se recibía? La banda, sí, pero el coro también. Siempre. O sea, el coro siempre estaba allí. Formar parte del coro era algo absolutamente impresionante. Una de las cosas que hicieron fue, este folleto original, fue divulgar qué eran esos bailes. Se escribió qué significaban los picayos, la danza del llano, la danza de las danzas de Ruilova, porque consideraban que eran como los 3 ases, ¿no? que se podían presentar y representar a Cantabria a nivel musical y dancístico, insisto, en folclore. Los lazos nacionales e internacionales que tiene Matilde, nacionales con Eduardo Martínez Torner, llegan a tal punto que si en el 31 consigue llevar al coro a finales del 31, viajan el 31 de diciembre y dan los conciertos en enero. Imaginaos el viaje, porque eso ella lo relata en La montaña en Inglaterra, imaginaos el viaje en barco. O sea, el A1, lo siguiente. El coro bailó, cantó y hizo de todo. Ese mismo año, en el 32, consiguen sacar adelante un proyecto que es del Centro de Estudios, del Centro de Estudios Históricos Montañeses de Madrid con la Universidad de Columbia. Nada más y nada menos, de Nueva York. Está en la Universidad de Columbia un etnomusicólogo que se llama Kurt Schwinger. Es un alemán, etnomusicólogo afincado en Estados Unidos. Eduardo Martínez Torner y la Universidad de Columbia se escriben. Y entonces, junto con Menéndez Pidal, deciden hacer un proyecto y crear ex professo una máquina de grabación, Fairchild, para traerla a España. Los ingenieros crean una máquina ex professo para traerla a España y grabar y cito textual, los diálogos, dialectos, voz cantada, voz hablada, de todo. Pero sobre todo, de Madrid para arriba. Solamente graban una cosita en Toledo. Fin. ¿Qué sucede? Que vienen a grabar a Cantabria. ¿A quién vienen a ver? Eduardo, a quien escribe, a Matilde. Y le dice, Matilde, que vamos. Vamos con Kurt Schwinger tal día. Entonces, lo que hacen es, desde Estados Unidos, envían a casa de Federico de Onís, nada más y nada menos en Madrid, la máquina y los discos de grabar, discos de aluminio. Son lo más difícil a nivel de digitalización que os podéis imaginar que se ha hecho. Para digitalizarlos y que se escuchen es muy difícil. De hecho, lo que vais a escuchar ahora pertenecen a esos discos que se han grabado, porque dejó una copia en Madrid y esa copia ha acabado en el CSIC. Y cuando llegué allí
al CSIC, a Madrid, y les dije, pues es que estoy haciendo esto y a lo mejor si aquí teníais y tal, y me dijeron, sí, sí. Digo, ¿cómo que sí? ¿Tenéis aquí los discos? Bueno, no lloré de milagro, pero de milagro. Y hice varias visitas a Madrid, varias visitas con los discos de YouTube, se digitalizaron, pero es que además un día hablando con ellos, les decía yo, bueno, y alguna, bueno, tenemos aquí una grabación que hemos digitalizado. ¿Una grabación que hemos digitalizado de qué? Sí, bueno, sí, como de unos, así, unos bailes. Digo, ¿unos bailes dónde? Pues espera que lo vemos. Digo, vale. Me sientan, todo esto en la época de las mascarillas, o sea, yo me iba a Madrid con permisos especiales, ¿eh? Y me siento allí, claro, además tú sentado y el resto separado. Le doy al play y espera. Y esto es lo que me enseñan. De este mismo momento, ¿eh? Le doy al play. No tiene sonido, ¿eh? No tiene sonido. Y aquí ya me dio el primer infarto. Y pedí un golpe de la silla que nos puedes hacer la idea. Esto es una grabación inédita, totalmente inédita, que hay de Cantabria. Dura 11 minutos y salvo los 2 últimos minutos, que es el pericote de Llanes, porque también lo bailan en Cantabria. El resto está grabado aquí. Y no daba crédito. Para mí lo más bonito de toda esta investigación ha sido cuando yo he ido a las casas de las personas que podían salir aquí y una vez sentadas con ellos me decían, esa es mi madre, ahí está bailando mi tío. He venido porque ese de aquí era no sé quién. No os podéis imaginar la emoción tan grande que es esa. Gente de 80 y tantos años que por primera y única vez ha visto a sus padres cuando eran jóvenes bailando. Graban en Cabezón y en Ruilova. Fin, exactamente lo mismo que cuando viene Kurt Schindler. ¿Por qué? Porque antes han venido también Menéndez Pidal, Pedro Martínez Torner, y han tomado notitas de lo que querían hacer. Y las partituras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos llegan aquí, lo que hacen es hacer esto. La calidad de la grabación es impresionante. Impresionante. Se ven las caras, se reconocen las personas. O sea, es, de hecho, Rosa y Raquel, que siempre lo digo, Rosa Villalón y Raquel Ibáñez, que fueron las personas que rescataron y digitalizaron esto del CSIC, se jugaron la vida para sacarlo. O sea, estaba de entre los escombros, porque yo pregunté el sonido y dice, y gracias que salvamos eso. Dice, porque nos jugamos la vida para poderlo sacar de allí. Estaba entre escombros, perdida. Esta filmación. Entonces se ven desde cómo se hacen los saltos, cómo se hacen los distintos cambios, cómo, oh Dios, los mandiles no eran iguales, las pañoletas tampoco, los zapatos tampoco. Cada uno llevaba lo que podía, lo que buenamente podía. Y de hecho había presupuestos, porque tengo presupuesto también, porque lo del coro, sabéis que sacar adelante el coro es de la marinera. Para instrumentos, para los mandiles, para los trajes, para todo, para todo. Y además, esa no soy yo. Y tampoco la grabación, las personas que estaban aquí tocando, uno la flauta travesera, ojo, al parche, y otro el tambor, y otro el pito, el requinto, como queramos, e incluso he tirado del hilo hasta ver hasta dónde llegó el silbato, el pito que tocaba el niño que estaba sentado al lado del monitor, y hasta ahí he llegado todo a encontrar el último vestigio que quedaba de ello. Entonces, todo esto se graba también entre 31 y 32. De hecho, gracias a las notas de Eduardo Martínez Torner, se sabe, y estoy tirando el hilo que se encuentra, que grabaron anteriormente en Cantabria.
Y estoy deseando encontrar esos discos. Estoy deseando, porque es de los pocos vestigios que quedan. Es de los pocos vestigios que quedan. Por supuesto que la danza siempre, siempre, siempre está teatralizada. ¿Vale? Es todo, a cualquier danzante que hables con él te dice que la danza es más coreografiada y el baile es más improvisatorio. ¿Vale? O sea que esto es de la danza de las danzas de Ruilova. Evidentemente está muy recortado, porque la danza de las danzas es larguísima, larguísima, ¿vale? Pero en este caso está recortado, es el montaje. De hecho, se ve perfectamente que es única y exclusivamente con tambor, nada de añadirle un vígaro ni nada similar. Tambor, castañuelas, ¿vale? Y demás. Quedan vestigios de que el vígaro se utilizaba, sobre todo, yo me recuerdo todavía hasta principios del 19, mediados del 19, que se usaba el vígaro como un instrumento pastoril, pero eso no quiere decir que sea de llamada y que se use como instrumento de una danza. Hasta modificarlo, como hizo Matilde con la, no sé si decir mal, famosísima Baila de Ibio, que aquí es, ahora mismo es como, vale, pues la Baila de Ibio viene de aquí. Matilde se va aquí, ve esto y dice, se me va a ocurrir, ¿vale? Y hace un constructo de la baila. Hace un constructo. De hecho, fijaos, en la grabación hay un momento en el que se ve a dos mujeres grabando y tomando fotografías. Una de ellas es Ruth, la hija de Menéndez Pidal, que está aquí. Por aquí van a salir a la derecha, o sea, ahí, ¿la veis? Ahí hay una y ahí hay otra. ¿Sí? ¿Lo veis? Pues una de ellas es, la que va de negro, si no recuerdo mal, es Ruth, la hija de Menéndez Pidal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando graban esto, también hacen, por supuestísimo, como no, grabaciones. Mirad, esto que os pongo a continuación es una grabación en inglés de los propios ingenieros haciendo una prueba de voz justo antes de enviarlo a España. Esto, literalmente, no lo saben ni en la Universidad de Columbia, porque estaban en unos discos de prueba, no estaban dentro de esos 160 discos famosos. Greetings, Professor Dionys. This is Mr. R.L. Albrecht speaking from the Fairchild Aerial Camera Corporation's Recording Instrument Division at 38th Street in New York City. Dice, greetings, Professor Dionys. Esto es como felicidades, profesor Dionys, porque ya por fin tenemos el aparato de grabación, se lo vamos a enviar y se lo vamos a enviar con esto, es así, 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 y esta máquina se ha quedado exprofeso para grabar en España en el verano del 32, así, está todo ahí. Y estos audios son del 32 y se escucha, ha habido que hacer orfebrería. El equipo de digitalización de Carlos Ballester y de Víctor Tomé han hecho virguerías para que lo podamos escuchar como se escucha ahora, porque los discos son endiabladamente difíciles de digitalizar, muy inestables, muy inestables. Una grabación de Los Claveles. Bueno, a ver si podemos escuchar aquí. Estos son los picarios del día 15. La última parte es la que le cantaba Matilde a Noche Espina.
que no estaban preparados para grabar un coro. Entonces, cuando ponen la máquina a grabar con el coro al lado, las castañuelas y no sé qué, la máquina hace ¡pum! Y distorsiona absolutamente todo. ¿Por qué? Porque grabar un coro es lo mismo que grabar una voz humana. De hecho, ahora vamos a escuchar a Manuel y sí que se oye ese repiqueteo que tienen los discos, ¿sí? Como si fueran de pizarra, ese... Pero, sin embargo, a Manuel se le entiende perfectamente. Estas partituras, cuando llega a Cousin a transcribirlas, directamente pone ilegible y no las transcribe. Transcribe la música o parte de la música, pero el resto no sabe de qué está. Porque esto está ralentizado, o sea, ha sido orfebrería. Orfebrería para que se pueda escuchar así. O sea que, imaginaos cómo sonaban cuando dimos con ellos. Los claveles, a lo mejor esta os suena más. Estas son la única grabación que existe de Matilde de la Torre de su voz, es a ella dando el tono 4 notas a su coro. A mí me emocionó tremendamente. Mirad, lo hacen porque vamos, fue algo que pedí yo sí o sí, que era, por favor, que las grabaciones se mantengan completas. Cuando se pone a hablar la persona que está, no lo cortéis, ponedlo todo, porque se ve todo. Cómo hablan entre ellos, entre los del coro, todo. Y las 4 notas que vais a oír dando el tono, esa es lo único que existe grabado de voz de Matilde. Bueno, yo diré cuál. La misma melodía. Bueno, de hecho, en Asturias, chalanerú, chalanerú, que lleves en la chalana. Lo mismo, es que según la oí, ¿qué pasa aquí? Es más, vamos a reivindicar una cosa, que estamos aquí y que no nos oye nadie porque no se está grabando ni nada. Yo llego aquí y de repente veo canción de Ruilova. Os recuerdo que era Cabezón y Ruilova. Digo, canción de Ruilova. Digo, uy, por favor. Por favor. Canción a solo, ¿eh?
sin poner esto. ¿Quién me acompaña? A ver, representantes legales o algo. A ver, las bases de la música, eso de que existen fronteras de limitaciones. A ver, vamos a tomar unas cosas con un poco de calma, ¿vale? Esto se canta en Ruilova. Desde finales del 19, mínimo recogido. ¿Dónde ponemos? La voy a poner, La voy a poner. Esta es una amenaza. Pero vamos. Exacto. Pero es esto de arriba. Además, esta señora es nada más y nada menos que Maricruz Morillón. O sea, una de las pandereteras más conocidas de Cantabria. Más conocidas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ella tenía la transmisión, la manera de cantar y la voz ya de una persona mayor. Pero, claro, esto cuando ya lo puse, la gente daba a la silla. ¿Ahora qué hacemos? Claro, es que, ¿dónde está? ¿Dónde ponemos ese límite? Y mirad, lo mismo que os decía esto de Maricruz Morillón, por ejemplo, Al olivo subí, mirad. Al olivo subí, la he encontrado registrada, obviamente es una copla que viene metida desde el mundo flamenco. Mundo flamenco y gitano. Mirad lo que dice la canción. Dice, al olivo subí, por coger una rama del olivo caí. ¿Cómo sigue? Pregunta de Sam. Esa gachí morena que la mano me da. Esa gachí, eso es claro. Pero del olivo caí. Exacto, esa gachí morena, pero es que gachí es nota blanca, ¿no? Sí, o sea, Sí. no hay vuelta. No hay vuelta. Ojo, la están cantando entre Maricruz Morillón y Luis Escalante, que no habían salido de Ruilova. ¿Vale? Y el siglo por detrás, para que supiera dónde parar. Y ahora vamos a escuchar a Manuel. Manuel tiene tal voz, tiene tal torrente de voz, que se escucha, o sea, abrid los oídos, se escucha la reverberación como si le estuviera dando el eco a la montaña y se lo durmiera. Escuchad, ¿eh? Ya, es como, cuando hacen un concierto que se hace mal la ecualización y se escucha detrás el eco, pues exactamente igual. Y esto lo dejamos así, sin tocarlo, para que se escuche. O sea, tiene un torrente de voz increíble.
¿Qué Manuel es este? Quien pueda que empate. Este es Manuel Sí. Iglesias. Lo tenéis en el... Sí. Porque tenía la buena costumbre de que cada vez que tomaban a alguien nota, por decirlo de alguna manera, tomaban quién cantaba y qué cantaba y dónde. Siempre se ponía dónde y quién cantaba, y si tenía, yo qué sé, había ahí hasta apuntados quién tocaba el almire, quién hacía no sé qué, en los sobres. Mirad, la información aparece en los sobres. En los sobres y en las etiquetas. A ver, un segundito. Esto es en Ruilova. Bueno, aquí tenéis a Menéndez Pidal. Esto es del archivo Cursilver en la Universidad de Columbia, ¿vale? Mirad, esta es Ruth Menéndez Pidal, lo veis por aquí. Por aquí aparece también Martínez Torner. Este hombre debe ser importante por el culo que lleva en la mano. Pero sale, es que es muy curioso, y esto es de la propia grabación, de cuando están haciendo la grabación de ellos bailando. Justo la que hemos visto. Aquí están Ruth y Menéndez Pidal. Esta es Maricruz Morillón y el grupo de pandereteras de Ruilova, que estaban cantando ahí. Ahí está Luisa Escalante, todos. Hacen reportajes de todo, o sea, es que estas son las notas que hay en el CSIC de Eduardo Martínez Torner. Estas son las notas del baile aloyano de Ruilova cogidas en el 31 y firmadas por Torner. O sea, tienen una documentación de Cantabria. ¿Alguna foto de extranjeros te mandaba a ti? De cosas que recopiló Martínez Torner y que anota abajo. Transcrita tal cual se escucha en el gramófono. Esas grabaciones van a aparecer. Tienen que aparecer. Estoy totalmente convencida. Y esto es la prueba de que existen otros 6 discos más que no están. Voy a decir, como dicen los chiveros, que no se han encontrado, no que se hayan perdido. Que no se han encontrado. Y en el ¿veis que pone Cabezón de la Sal y 1 en números romanos? Vale, pues nosotros los que hemos conseguido, tenemos el 1, este no está, este no se ha podido, pero sabemos que grabó. Tengo el Cristo de Viera, el clavel que tú me diste, ojos que te vieron ir por el de Terreyosa, ¿no? Cuando te verán volver, por el de Matamorosa. Puede ser, ¿no? Podría ser esa. Y luego tengo de Ir a Madrid. ¿Y quién las cantaba? Aquí apunta Toñisca Vázquez. Claro, cuando yo presento esto Cabezón, todo el mundo levanta una mano. Esa era mi tía. De Toñisca nada, es Toñuca. Entonces, ¿qué pasa? Que las anotaciones las hacen entre Cursilver, mirad, aquí pone play slowly. Las anotaciones las hacen entre Cursilver, Eduardo Martínez Torner y Pidal. Con lo cual, y play very, very slowly. ¿Veis aquí? Very slowly, very, very slowly. Porque él se lleva una copia de los discos allí, a Estados Unidos. Deja una copia aquí y se lleva otra. ¿Vale? Entonces, la reproducción de estos discos por aquí tendrán que aparecer. Es que además tienen, incluso insisto, quién las canta. O sea, está todo. Hay grabaciones que... Mira, este es con Trompa Marina, esto es, con el famoso Vigar. Graban también la baila de Ilio, pero no aparecen. No aparecen, las grabaciones no están. Con lo cual los discos están, miren, la baila de Ilio y la danza de arcos, que esta se ha recuperado de uno de los discos de prueba. Estos son los discos físicos. Los discos físicos son de unos 20 centímetros de diámetro, son muy complicados de manejar y sobre todo en el momento en el que pones la aguja para ver cómo cae, ahí ya se determina si se va a grabar bien el disco o no. Son increíblemente sensibles, porque además están preparados para ser reproducidos en la máquina de Fairchild, no en ninguna otra cosa. Entonces son muy complicados. E insisto, que la labor que hizo en este caso Carlos Martín Ballester fue absolutamente determinante para poderlos escuchar. ¿Vale?
es, por decirlo así, es el mayor experto que tenemos en España a nivel de digitalización y fue el que digitalizó estos discos. De hecho, es el que da los cursos de datación de la Biblioteca Nacional, pues ahí. Con ese dato ya podemos seguir hablando de lo que queráis, pero ¿vale? Es un absoluto experto en la materia, por no decir lo siguiente. Aquí tenemos todos los discos que sí se han podido digitalizar e insisto, en los sobres viene una información valiosísima, las letras de las canciones en muchas ocasiones, porque a veces no se entienden, de dónde es, de todo, o sea, todo. Y cuando no están grabados, aparecen así. ¿Ven que aquí tienen parte del surco? Esta es la parte que está grabada. ¿Ven los tropeados que están por aquí? Pues esto también está en el surco. Con lo cual, en muchas ocasiones, la evolución es terrible. O sea, para poderlos escuchar, que parece, Dios mío, es como decir, se escucha mal, entre comillas, pues está hecho para que se escuche algo, porque si quitábamos parte de la onda sonora, por ejemplo, no se oían los bajos, se perdían los bajos en los coros. Entonces, para que se pudiera escuchar todo, lo que se hizo fue poder... Esta es María Cruz Morillo, y este es un famoso pandero que eran enormes, o sea, las pandereturas que... O sea, eran panderitas, más estos eran panderos. Estas son las transcripciones que hizo Purcell. Una palomita blanca. Sí, una palomita blanca. La tenemos, ¿la queremos escuchar? Sí. Sí. Vamos a ver. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el coro, a la hora de ensayo, a la hora de arrancar o no sé qué, y por lo que sea, de repente el coro rompe a reír, por lo que sea, porque el uno ha hecho no sé qué, algo que se conoce, y tienes que parar y empezar de nuevo? ¿Cuántos? ¿Vale? O sea, ¿cuántas veces? Bueno, pues en uno de los sobres aparece algo que es maravilloso, y es que en una de las coplas, que después se canta por alegrías, y una vez que te dije peíname Juana, me tiraste los peines por la ventana. ¿Os acordáis de la niña de los peines? Pues precisamente por cantar esta copla, ¿vale? Se le puso no. Bueno, total, que esa copla estaba recogida en una de las hojas, pero en una hoja aparte. Y entonces, cuando me pongo a proteger y me paro en uno de los discos, ponían el sobre. Cara no vale. Por la hilaridad general, digo, bienvenido al mundo coral, bienvenido. ¿Por qué? Pues porque se habían echado a reír, y entonces yo busqué por qué, o sea, ya me picó la curiosidad, busqué por qué, y era precisamente la copla que cantaba ella, y una vez que te dije peíname Juana, me tiraste los peines por la ventana. Entonces, la hilaridad general hizo que esta no vale, directamente por mí, esta no vale, me diciendo, ni la escuches. ¿Cuál fue la primera que fue a escuchar? ¿Por qué? Porque eso da la idea de la frescura y de lo que estaba sucediendo realmente en el coro cuando estaban yendo a grabar, es que estaban yendo a grabar, o sea, así, sin más, o sea, poner eso ahí, imaginaros si ahora nos impresiona, en ese momento, hace 100 años, ¿cómo sería poner, ¡hala, venga, canta! Claro, hola, como dicen los flamencos, que el cantero no lo lleva en el bolsillo, ¿cómo lo hacemos?
La verdad es que es maravilloso. Mirad, para concluir, porque se nota que me gusta mucho la investigación y no os quiero todos... esta es la parte de la filmación y cómo esa ritualidad de la danza, la binariedad coreográfica, instrumental, etc. Todo está analizado todo. Analicé cada uno de los bailes, cómo se distribuye, cómo los pasos que dan las mujeres son siempre más cortitos y pegados al suelo, y sin embargo los del hombre siempre son más aeróbicos, siempre, ¿vale? Es como un juego, una manera de hablar entre ellos, y luego esa adaptación performativa a un escenario, ¿sí? Y luego, de las últimas cosas que quiero señalar ya, y con esto vamos a ir cerrando, es cómo Matilde lleva la música utiliza la música hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Ella en la 37 está intentando formar esa sociedad folclórica y escribe para poder sacar de distintas... Y quiero ser diplomática, pero no me sale. Y quiere sacar de distintos, pues, voy a decir, entre calabozos unos y al borde del precipicio otros, ¿vale? Entonces ella escribe a distintos sitios y a distintas personalidades para poder sacar a esa gente de donde estaban. Poniendo la excusa de que iban a formar parte de una sociedad folclórica, que por favor los quitaran del frente, que hay un niño de 16 años que toca el tambor, que no sé qué, el otro, o sea, ahí cuando lees estas cosas, ¿vale? Matilde era una persona a la que le escribían, para que os hagáis una idea, he encontrado decenas, por no decir casi centenas, de cartas de personas que escribían a Matilde para decirle la familia fulanito se ha quedado sin padre y madre, están huérfanos, son 7 hermanos, por favor consigue que alguien los adopte. Y ella, cartas escribiendo a las personas, por favor, a ver si pueden coger a 2 de estas 4 hermanas que son inseparables y tal, que, no sé, que son, o sea, hay unos dramas y ella intenta, o sea, desde esto hasta que le escriben para el precio de la leche. Ella está metida en toda la idiosincrasia de Cantabria y de Asturias. Y de Asturias. Ella se mete en todo eso. Y de ahí pasa a la política en Madrid. Pero es que desde ahí sigue utilizando la música. Y además, lamentablemente para ella también le machacan o tratan de machacarla por ese lado. Esta es una de... Bueno, esto se publica en noviembre del 32. ¿Qué pasa? Que esto está publicado en las memorias secretas e íntimas de Azaña. Se publica lo que es la parte de arriba, que eso pertenece a la memoria de Azaña, ¿no? Después de cenar hemos ido al Calderón a ver unos coros cántabros. Dice, deben ser los que se suelen encontrar a gusto. Y dice, nota al pie. La nota al pie es del autor del artículo, no de Azaña, ¿vale? Y dice, por lo menos su directora es de aquella época. No tiene WhatsApp. En el sur. Se trata de Matilde de la Torre, colaboradora de La Nación, cuando este diario fue órgano de la dictadura de Primo de Rivera. Más tarde, o sea, todos los acentos, etcétera, o tildes, perdón, que veis aquí, es porque está copiado tal cual el periódico, ¿vale? Sí, se suele llamar. De la dictadura de Primo de Rivera. Más tarde se hizo socialista y llegó a diputada por Asturias. En la actualidad es directora del Comercio con el gobierno de Valencia. Matilde de la Torre, la viuda soltera, Andrés no tiene WhatsApp, porque su marido estaba vivo. La viuda soltera, como le llamaban en Cabezón Lasar, esto no es cierto, ¿vale? No es cierto, no la conocían así. Donde tuvieron su origen los coros cántabros, encontró calmante para su educación musical en Fernando de los Ríos. ¿Por qué? Porque le fue a pedir dinero para poder ir a Londres. Y dice, hablaba en cierta ocasión con un diputado socialista por Santander, quien le suplicaba socorriese a los coros para un proyecto viaje de estos a Inglaterra, a fin de aliviarle de la presión que sobre él ejercía la directora, porque era antipilón, quería que su coro viajara y allí, pum, pum, pum. Haré todo lo posible por atender a la señora de la Torre, replicó de los Ríos, conozco su drama. Es conveniente, ojo, es conveniente que conserve esa inclinación hacia la música para que se dedique lo menos posible a la política.
¿Qué te digo? Era muy dura de roer, ¿eh? No se lo subía nadie a las patas. Pegaba cada contestación que te la marinera. Sí, 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 no, esta no se dejaba pisar por nadie, ¿eh? Eso también lo digo. Era pum, 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 pum. Y finalizamos con este pasaje. Matilde de la Torre se exilia. Exilia para salvar su vida y la de su hermano Carlos. Su hermano Carlos está impedido, etcétera, etcétera. Entonces él viaja en silla de ruedas y en el barco que va hacia América, porque primero toma un rumbo y luego después otro, etcétera, pues Eulalia Ferrer va con ella y Eulalia Ferrer recoge en sus memorias este pasaje. Y para que os quedéis con lo que significaba la música para Matilde, Matilde en un momento dado, ella, por supuesto, ¿quién creéis que cómo se enteraban de las noticias de cómo iban las cosas? Gracias a que Matilde enganchó al capitán y le dijo, ¿qué te digo yo? Cuéntame cómo van las cosas. O sea, ella, todo, o sea, se enteraba todo el mundo gracias a que Matilde cogió al capitán y le sacaba la información, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, ella consigue que le dejen tocar en un piano en primera clase. Ella viajaba con su hermano en tercera, creo recordar. Entonces, todos los días la ayudaba a Eulalia Ferrer a subir al hermano en la silla de ruedas, a la cubierta para tomar un poco el aire, etcétera, etcétera. Y como hablaba con todo el mundo, pues al final consigue que le dejen el piano en primera. Y Eulalia lo describe así. Está contenta y solicita que le acompañemos. Subimos al salón de primera clase en busca del piano. Le encontramos, es el ritmo nuestro. Le encontramos y sobre él desgrana un popurrí de canciones montañesas evocando el repertorio de sus voces cantadoras. Empalma casi sin pausa con las notas beethovenianas de la séptima sinfonía. Matilde se transforma, a su rostro llega una fuerza poderosa de vida. La que la música le transmite en su camino a la alegría, con toda la magia de su dulzura melancólica y de sus imágenes estremecedoras. Cuando concluye, las gafas de Matilde han salido disparadas y quedan colgadas a modo de banderín de la pechera de su vestido azul. El sentimiento se apodera del instante en una plenitud definitiva e indeleble. Eso era la música para Matilde. Desaparecido. O sea, era todo pasión cuando hacía música. Por eso, la primera foto del principio. Y con esto, creo que ya llevamos la vida de la... ¿Por qué llevamos? Pues nada, no sé si hay luego sin preguntas, porque ya, insisto, yo sé que es una hora ya prudencial para las cenas y que es de semana, mañana de escuela, o sea que, y además para algunos literalmente, así que... No. Cuando digo día de escuela es día de trabajo, Para los que somos docentes es... Yo creo que pregunten los directores, que pregunten quién sabe más que nosotros. Seguro que más que yo. No, pero yo sí. Pues... No, yo volver un poco sí. a algo que decía en la presentación, o sea, es fascinante el libro, además como incluye ese material de audio, es un auténtico aldabonazo. Y yo cuando estaba viendo la película estaba pensando cómo esto no se proyecta en el Palacio Festivales y se hace de esto pues una especie de icono de nuestro patrimonio, que como siempre está tan maltratado y tan infravalorado y tan desconocido y ya está perdido, ¿no? Sí. Porque, o sea, el documento es, bueno, todos los documentos son, o sea, tu propia investigación ya es monumental, pero me refiero que incluso algunos aspectos son, o sea, icónicamente son de un poderío alucinante, ¿no? La película es que te deja. O sea, cuando recuperamos las típicas películas de los años 20 y se ven en las filmotecas de Buñuel, es que está a ese nivel. Es que esto es para... Es que está a ese nivel. Pero la poca conciencia patrimonial nos ha llevado a eso, a desconocer todo, ¿no?
Sí, y además que esto, a ver, tened en cuenta una cosa, la película se ha digitalizado hace muy poquito tiempo, o sea, era totalmente desconocida. O sea, yo he hecho muchas entrevistas, he tenido esa gran suerte de poder entrevistarme con Gustavo Cotera, y yo, o sea, antes de que saliera, yo llevaba la película conmigo y decía, por favor, pum, me da igual, Conchi, que Maribel Arte, que Conchi García, o sea, gente que representan el mundo del folclore a día de hoy y que yo les digo, por favor, o sea, ¿por qué? Pues porque lo bueno de esto es poder, lo que decía un poco Jesús, poder difundirlo, que la gente lo vea, que lo conozca, porque nosotros somos esto, o sea, quiero decir, no nosotros como cántabros, sino nosotros, el ser humano, o sea, lo siento, pero es que sin cultura no somos nada, somos entes, homo sapiens, pero las diferentes culturas que tenemos con nosotros, nuestro patrimonio, es lo que marca qué somos de diferentes, qué somos de diferentes. Y el patrimonio no es otra cosa que un vínculo, es un vínculo que nosotros creamos con lo que tenemos. Yo doy clase de patrimonio y en la primera clase les explico, ¿sabéis cómo es patrimonio? ¿Sabéis la mejor explicación de patrimonio? ¿Sabéis cuál es? Para ese vínculo, que una vez en una clase, esto es un hecho real, una clase de unos 6-7 años, se les intenta explicar qué es patrimonio, porque haciéndolo desde pequeñinos, ellos lo asumen y lo enfocan de otra manera. Entonces se les dijo, mirad, para que os hagáis una idea, mañana quiero que os traigáis lo más importante que queréis que sea para vosotros y lo traéis aquí mañana, ¿vale? Lo que queráis, con lo que más aprobado tenéis. Claro, niños de esa edad, 6, 7, 8, por ahí tenían, de primaria, pues ¿qué traen? Pues uno trae el muñeco, el otro trae que ya había empezado a jugar con la Play, el otro trae lo que para él era más significativo. Y hubo un niño que trae un patuco a medio coser. Y claro, la reacción de los niños fue ja, ja, ja. Es normal, ay, mira, ¿qué traes? Y dice la maestra, por favor, explícanos por qué lo has traído. Dicen, porque esto lo estaba cosiendo mi abuela cuando yo estaba en la barriga de mi madre y se murió haciendo. Un silencio en la sala absoluto. Para él era lo más importante que tenía porque no había podido conocer a su abuela y para él representaba esa unión con su abuela, ese vínculo, ese patrimonio que no tenía, patrimonio de aquí. Porque yo por mucho que intento explicar qué son los picarios a una persona que no se baila nunca ni se ha visto, lo va a poder respetar, lo va a poder, pero ese vínculo no se va a crear con esa persona. Si yo le canto a alguien, me da igual. A partir de ahora empezaré a cantar la canción de Riloba. Pero qué, hombre, a ver, vamos a ver. Entonces, pero si yo le canto a alguien, es que no sé, cualquiera de las canciones que hemos escuchado ahora y que hemos oído toda la vida, o sea, en el momento en el que, como digo yo, sales de la boca y escuchas a alguien cantar esto, vamos, te da igual donde estés, o sea, te giras hasta encontrar a esa persona, porque ese es el vínculo que crea el patrimonio, porque somos eso, nosotros somos eso. Ni más ni menos. Yo estuve una vez en Polonia y la madre de una amiga que era polaca, que no hablaba nada castellano ni nada, Sí. pero nos traducía la hija, dice que ella sabía una canción española. Y dijo, ay, pues ¿cuál es? Y empezó a cantarla y claro, era Asturias Patria Querida, en polaco. Fíjate. Digo, pero ¿cómo es posible? Pues claro, acabamos cantando ella en polaco y los demás en castellano y era calcada. Fíjate, eso me pasó a mí en Estambul. En Estambul estábamos pues en una excursión precisamente con la facultad y con la profesora de arte islámico de la facultad. Y estamos pues ya fuimos a picar algo a un sitio y entramos en un sitio. O sea, que esto es el doble de lo que era aquello. O sea, era un chiquitín. Entramos todos al lado y de repente estamos allí y según una vez que hacemos pum, los 20 o 30 que éramos empezamos a escuchar en la portalera de, a ver, estamos en Estambul, ¿dónde rayos estamos? Y efectivamente eran los de la facultad, pero de otros que habíamos... O sea, el mundo es a veces tan pequeño, pero anécdotas de esas
una vez, por lo mismo que yo, ¿no? Que hago mucha recopilación de canciones y tal, y vas con, si no te importa lo grabo, ¿no? Y entonces le dicen estaba en, pues no me acuerdo, en Centroamérica, pero en un paraje perdido, no, lo siguiente no, lo otro, ¿no? Pues mira, mi abuelo se sabe una canción que nos canta desde que éramos pequeños, que no sé qué, que toda la vida, que tal, y claro, que hace el investigador, y pum, y se pone y dice, si no le importa lo grabo. Y me da hasta vergüenza decirlo en la canción que era, porque era la Macarena. Y, o sea, yo me puedo las pistolas arriba. Yo a mí, de verdad, yo cuando me contaba, yo me quedé así y dije, no puede ser, o sea, esto es una broma. Pues no, 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 broma, era de verdad. Y claro, cuando le dijo, mire, esto, canción tradicional, lo que viene siendo canción, no. Esto no es canción tradicional, pero de ningún sitio además. O sea, muchas veces te encuentras con esa cosa que... Todo este archivo que tiene, a partir de que hay, no hay más de todos los coros que ha habido, como los nombres de Cantabria y todo eso, no quiero citar ninguno, porque igual tengo las comisas y entonces no, porque ellos me van a reír. Sobre todo que... Uy, que no me enteré yo. Que he dicho, lo dije al principio por si había alguna duda, tengo vara de rondar, ¿no? Es así lo con muchas cosas. Sí. No, yo coros, o sea, hay coros que tienen el nombre de Cantabria por muchos. Así es. ¿Y esas recopilaciones no las tenéis? A ver, yo he trabajado en ello todo lo que me da el tiempo de sí y demás. De hecho, cuando estaba haciendo la tesis, mi tesina fue los coros en Cantabria, Crisálidas. O sea, Crisálidas era como comienzo, ¿no? Esa apertura. Y es un señor libro que lo publicó el Centro de Estudios Montañeses. Lo hice tesina, porque me encontré con que no había nada hecho. Y dije, esto es imposible. Y digo, pues ¿cómo puede ser? Hice ese primer, como poner la pica en Flandes, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer un trabajo inicial sobre esto. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso surge un montón de documentación. Pero claro, toda esa documentación hay que sentarse, estudiar y tener un proyecto detrás. Cuando digo tener un proyecto, o sea, yo llevo 14 años estudiando a Matilde, 14, 15 años casi, estudiando a Matilde y su figura. Digo estudiando de recopilar, de buscar, ya en los últimos 3 años principalmente ya me puse en serio y solamente me dedicaba a las clases en la facultad y a Matilde. Clases en toda hasta que lo conseguí sacar. Pero es que tiraba de un libro y salía otro, tiraba de un libro y salía otro. Y de hecho dejé mucha documentación que ya empezó a salir después, que es que ya no daba más. O sea, el libro es gordo, no, lo siguiente, con perdón. Pero quiero decir, a veces las investigaciones son de tal envergadura que no sabes por dónde tirar. Y luego otras que dices, una de dos, hay tesis hechas sobre un coro, única y exclusivamente, el eco coruñés. O sea, yo conozco uno hizo su tesis sobre el eco coruñés. Y eso es lo que tenemos en Cantabria, que cada coro, yo la documentación, cada coro da para una tesis, prácticamente. Porque yo saqué a la luz los reglamentos, la primera carta que escribe la burguesía, porque la encontré en el archivo del ayuntamiento, entre toda la cantidad de documentación que tienen allí, encontré la carta de 1886 de la burguesía escribiendo al ayuntamiento diciendo, oiga, por favor, aquí no tenemos un coro. Y yo, claro, yo dije, ¿cómo que no tenemos un coro? Yo sé, aquí hay 3 o 4 ya. Y esto es lo que cuento en la tesis, la tesina, perdón. Oiga, ustedes dirían que no, pero es que la documentación dice que aquí había 3 o 4 coros. Que lo que querían ellos era otra cosa. ¿Me explico? Era el orfeón de los señoritos que ellos querían hacer. Entonces, para ellos eso no era un objetivo. Lo que había hasta ese momento era, bueno, pero lo que iban a hacer ellos era otra cosa. Es que no hace tantos años, porque ellos lo saben, Sí. que las personas de aquí comisarios empezábamos en coros y era, ay, bueno, como no tienes otra cosa que hacer, te vas al coro. No, que va. Que va, en absoluto, porque además pertenecer a un coro significa también hacer muchos sacrificios, ¿eh? Santos, cumpleaños, aniversarios, nacimientos de hijos, todo era Es que exactamente. O sea, exactamente. O sea, eso es una verdad. Por eso digo que en muchos casos lo que es la idiosincrasia de un coro
tú la puedes explicar, pero solamente la entiendes si... O sea, yo cuando estaba leyendo el artículo del periódico de 1926, me parece que era, de Matilde, en el que decía, ojo, aquel que se proponga hacer un coro, que piense en el número. Porque como ustedes se quieran mover, las van a pasar canutas. O sea, claro, decía cosas tan reales que decías tú, es que esto no lo hace un gestor cualquiera. Esto lo hace una persona que viene de dentro, que sabe lo que es bregar con un coro, llevarlos a no sé dónde. Ella escribía, o sea, yo tengo cartas, ella escribía a diestro y siniestro a todo el mundo para poder llevar a su coro chiquitín. Yo me emocioné tremendamente cuando empiezo a leer cosas que escribe del viaje a Inglaterra, de la montaña en Inglaterra, ese libro tan maravilloso, como ella, entre Violet Darford y otro, la levantan así y dicen, ¿tú te vas? Y dice, pero tengo que ir con el coro al escenario. Y la suben arriba de todo, en el Royal Albert Hall, imaginaros, la suben arriba de todo, con el palco de no sé qué, y ella se siente ahí y dice, y ahí sale mi coro chiquitín, dice, ánimo coro chiquitín. Yo me emocioné mucho, porque yo me imaginaba a Matilde agarrada, dice, es que no saludé a nadie, todo el mundo me decía hola, hola, y yo quería ver a mi coro chiquitín. Y decía, y sonaban esas panderetas como grillos en un gran palacio. O sea, la descripción que ella hace de cómo ve a su propio coro, de cómo se ve impotente por no poder estar ahí con ellos y que está deseando estar abajo, dice, además lo dice, es que me llevan en volandas y yo digo, pero si yo lo que quiero es estar con ellos, ¿a mí dónde me lleváis? No, que no, ella no quería estar con nadie, ella quería estar con su coro, porque había viajado con ella en el mismo asiento que ellos, en los mismos vagones de tercera que ella y todo, o sea, ella lo que quería era eso. Y de hecho es que es muy inocente, dice que aparecen los dos niños, porque viajan dos niños con ellos, entre ellas la madre de Princesa de Piano, que es la que se pone a tocar, nada más y nada menos que el Royal Albert Hall. Imaginaos, la panderetuca allí y a bailar. Y dice Matilde, parecen 2 pulgas amaestradas, porque aquello era tan grande y ellos tan chiquitinos, que dice, 2 pulgas amaestradas. O sea, es muy emocionante ver cómo es ese viaje de Matilde a través de la música, porque su vida política está muy estudiada. Su vida en México, muchísimo menos, muchísimo menos. ¿Por qué? Porque ella cuando se va allí hay oscurantismo, o sea, y no hay, o sea, no queda casi nada de ella. Ha estudiado Luis Cordero Pascual, parte de su figura en México, a nivel literario y demás, es un investigador muy serio también, y hay poco o nada, poco o nada. Es que los pitayos empiezan ahí. En Thanos había una escuela genial de Picayo, era genial. Y es que ya no hay, pero había también. Sí, había o sea, había escuela. Exacto, y de hecho yo, precisamente, el último trabajo que me entró son investigaciones sobre picayos, para el gobierno de Cantabria, y es increíble que en cada sitio de Cantabria, sobre todo zona centro-occidental más bien tirando para allá, pero que cada paso de picayos en cada pueblo es distinto. Que yo soy de Santibáñez, a 2,5 kilómetros de Cabezón. Bueno, pues el paso es distinto. El de Mazcoras es distinto al de Cos, al de Virgen y al de no sé qué. Y dices tú, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y de repente me dicen, no, bueno, pero es que hubo un momento en el que los picayos querían bailarse en todos los sitios, se puso como de moda, y reintentamos los picayos genéricos, y digo, ay Dios. Claro, porque eso anula la variedad que tienen los propios picayos. O sea, me pasó como al de la Macarena y dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo picayos genéricos? Sí, un paso genérico de picayos. Entonces, quiero decir, de verdad, tenemos un patrimonio riquísimo. Lo que dice Jesús es ley. O sea, somos unos, y yo me incluyo, unos ignorantes de nuestro propio patrimonio. Pero estoy deseando seguir y tirar de los coros y ver cuántos coros había, o sea, porque aquí hay es que además es un instinto cantor. Lo describe todo el mundo. Bueno, este mismo verano en los cursos de la universidad
Vino un profesor desde la Universidad de Cádiz, que es internacional a muchos niveles, y ¿qué pasó? Que se pone a enseñarnos algo y nos salió solo. Había gente de País Vasco y de Cantabria principalmente. Y entonces se pone a enseñarnos una melodía y nos salió solo cantar una segunda voz. Y nos salió solo y lo hicimos todos. O sea, y dijo él, ¿cómo se nota que estoy en el norte? Dije yo, sin más. ¿Por qué? Porque llevamos un instinto cantor dentro. Es así. Es así. O sea, es algo que va con nuestra propia idiosincrasia. Por favor, ya. O sea, sí, lo digo por vosotros. O sea, es que yo me quedo aquí. Por mí no, ¿eh? Por ellos que se vayan, los que van. Las que ¿Ella se quedó huérfana? sí. ¿De padre y madre? Primero de madre. Y luego, pero más tarde de... Sí. De hecho, ella hacía de su papá, pues ahí. Ella se movía y se desmovía por todos los sitios. No, era más. Lo que pasa es que uno, yo recordaba que uno de sus hermanos se murió a edad muy temprana, no recuerdo el nombre ahora, pero eran varios. Uno se murió a edad muy temprana y como de muerte muy repentina, creo que recordaba algo así. Y mínimo tenía otro más. Sí. De hecho, hay una investigadora que es familia de Noemí Cueto de Madrid, que precisamente creo que era hoy miércoles o mañana, o no sé si presentaba un libro sobre la familia y había venido a Cantabria a investigar sobre Madrid, porque era de la rama de los Cuetos, O sea que desde Perú se ha venido. Y lleva aquí por lo menos un par de años. Su estatus social era ella para irse a Perú, dejar el marido para casa. Sí, su estatus, ella se movía, se desenvolvía económicamente. Exacto, se desenvolvía económicamente bien. Sí, además su marido Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ella además se movía, pues eso, se movía desde la mañana hasta ella tenía una vida sociocultural de varias culturas, de varios estratos culturales. No porque uno sea menor, sí, además ella tenía un lado cultural enorme, a nivel literario, a nivel, o sea, leer su primera obra, ¿de qué era? Jardín de Damas Curiosas. Que me quedé así porque creo que la publicó en 1918. Y te quedas, ¿qué dices? O sea, para poder hacer esto has tenido que leer a Nietzsche, o sea, porque hace menciones muy eruditas, o sea, su biblioteca creo que era impresionante. De hecho, una de las primeras cosas que hicieron fue, yo en los papeles que encontré en Salamanca había una anotación en azul que le subí una fotografía porque era para la posteridad. Decía, estos son los pocos papeles o algo así que hemos podido salvar, y eran unas cuantas papeles, antes de que los quemara la turba. Y de hecho se sabe que desmantelaron la casa, la biblioteca fue de las primeras cosas y le prendieron fuego. No se sabe quién, nadie señala a nadie, pero le prendieron fuego. Eso sí, los papeles de Matilde de la Torre, los musicales, pasaron a manos del cura. Y el cura no solamente los salvaguardó, sino que además, figuraos cuál era el respeto que le tenían a la figura allí, que a pesar de que era del bando contrario, porque de alguna manera, por ser diplomáticos, el cura enseñaba a los niños diciendo, no, estos son los papeles de Matilde de la Torre. O sea que imaginaos el respeto que se le tenía a su figura. O sea, el propio cura decía, estos son los papeles de Matilde de la Torre. O sea, no decía, no. Todavía los tengo pendientes.